Buenas tardes, compañeros y profesora. Universidad Americana, Facultad de Medicina y Cirugía, Anatomía Humana. Equipo 2. Politraumatizado con fracturas costales y herida penetrante al tórax. El paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afecta a dos o más órganos, o bien aquel que presenta al menos una lesión que pone en peligro su vida. El politraumatismo es la principal causa de muerte e incapacidad. El 80% son traumatismos cerrados y 2/3 asocian lesiones cerebrales. Yo les voy a hablar acerca de los sistemas afectados en este paciente. Un paciente politraumatizado con lesiones costales y herida penetrante al tórax. Aparte de esto, el paciente también presenta otras fracturas, que son fractura de radio y cúbito desplazada y fractura de expuesta de fémur. Los sistemas afectados en este paciente son el sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema tegumentario. A continuación les voy a explicar por qué cada uno de estos sistemas se encuentran afectados. El sistema óseo presenta afecciones por las fracturas costales. Aparte de las fracturas costales, este paciente presenta otra fractura, que es la fractura de antebrazo, radio y cúbito desplazada. Aparte de estas dos fracturas ya mencionadas, el paciente también presenta fracturas de tercio medio de fémur expuesta ipsilateral. Al decir ipsilateral me refiero a que se encuentran del mismo lado en el que fueron las fracturas costales y la fractura de radio y cúbito desplazada. Este paciente también presenta afecciones en el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque, como se sabe, este paciente colisionó con un camión. Este camión traía objetos extraños. Uno de estos objetos extraños provocó una herida penetrante al paciente. Ya con esta herida penetrante al paciente, lacera la arteria aorta. Al lacerar la arteria aorta, provoca un sangrado de gran importancia en la cavidad torácica. Esto provoca un hemotórax. Ya con esto podemos ver que también se ve afectado el sistema respiratorio porque el pulmón se colapsa. Así que ya vemos aquí que cuáles son de parte del sistema circulatorio. Su afección es que un sangrado de gran importancia en una arteria de gran calibre, y en el sistema respiratorio porque el pulmón colapsa. Aparte de estos tres sistemas ya mencionados, también se puede decir que el sistema muscular se ve afectado por la fractura expuesta de fémur. Al fracturarse el hueso, se fractura en cincel y daña, por decirlo así, al músculo y también al tejido subcutáneo y a la piel. Aquí ya entrando ya al tejido subcutáneo y la piel, se puede decir que también afecta al sistema tegumentario. Los tejidos afectados. La membrana cutánea forma parte del sistema tegumentario. Está constituido por la piel y sus derivados, que son el pelo, las uñas y las glándulas subcutáneas. La piel es un órgano porque está formada por diferentes tejidos unidos para realizar actividades específicas. Es uno de los órganos más importantes del organismo en área de superficie y en peso. Dentro de los tejidos afectados podemos mencionar el epitelio, tejido epitelial. Los epitelios que recubren la parte externa del cuerpo se adaptan para servir la protección contra el daño mecánico y la pérdida de humedad. Los epitelios que revisten las superficies internas del organismo son atravesados por las sustancias que entran o salen del cuerpo, de modo que tienen las funciones de transporte, filtración, absorción, secreción y excreción. El tejido conectivo o conjuntivo. Este intercambia nutrientes y productos de desechos entre la sangre y los tejidos, con lo que tiene un papel importante en la nutrición de otros tejidos. Es un soporte mecánico ya que mantiene juntas diversas estructuras. El tejido celular subcutáneo. Este se localiza en la capa más interna de la piel.
y que tiene funciones relacionadas con el depósito de adipocitos, los cuales se utilizan para obtener energía y para mantener la temperatura. La fascia endotorácica. La fascia es como una bolsa donde van metidos los músculos, una bolsa que les da forma, protección y que los separa de otros músculos y estructuras que están a su alrededor para que pueda realizar correctamente sus funciones. Es el principal elemento del llamado al tejido conjuntivo. La importancia de la fascia radica en que tienen una gran capacidad de deslizamiento y desplazamiento entre ellas, permitiendo el movimiento y la correcta función de todas las estructuras que envuelve, como por ejemplo la contracción muscular, la expansión de los pulmones al respirar o el latir del corazón, y podemos mencionar que la movilidad de las articulaciones. Tejido nervioso. Hay 12 pares de ramas ventrales de los nervios torácicos que no constituyen plexos. Casi todos los 12 están ubicados entre las costillas. A estos se les denomina nervios intercostales, con el duodécimo debajo de la última costilla, nervio subcostal. Los nervios intercostales se distribuyen a las paredes del tórax y el abdomen. Las ramas comunicantes se unen a los nervios intercostales posteriormente en los espacios intercostales. La mayoría de las fibras de las ramas ventrales de la primera vértebra torácica, T1 como su abreviación, entran en la constitución del plexo braquial, pero el resto forma el primer nervio intercostal. La rama ventral de la segunda vértebra torácica envía una rama anastomótica al plexo braquial. Sin embargo, la mayoría de sus fibras constituyen el segundo nervio intercostal. La última rama ventral de los nervios torácicos se llama nervio subcostal porque se encuentra debajo de la duodécima costilla. El músculo esquelético. La unidad fundamental del músculo esquelético consta de una neurona motora o motoneurona y de las fibras musculares que ésta controla, y se llama unidad motora. Cuando un impulso nervioso llega a la neurona motora, en la médula espinal se inicia un impulso nervioso que hace que todas las fibras musculares de la unidad motora sean inervadas por la misma neurona motora, se contraigan a la vez. Tejido óseo. En nuestro paciente es una lesión ósea que afecta la continuidad del tejido óseo de uno o más de los huesos curvos que constituyen a la caja torácica. El hueso es un tejido conectivo o conjuntivo especializado y por tanto se compone de células, fibras y sustancia fundamental. La sustancia fundamental y las fibras constituyen la matriz extracelular, que es calcificada y adecuada para su función de soporte y protección en el esqueleto. Bien, después de que el cuerpo extraño penetrara cada capa de tejido que les he mencionado, para poder afectar al órgano falta que atraviese la pleura. Existen dos tipos, la pleura parietal y la pleura visceral. Es una capa delgada de tejido que recubre los pulmones y reviste la pared interior de la cavidad torácica. Protege y amortigua los pulmones. La pleura secreta una cantidad pequeña de líquido lubricante que permite el movimiento suave de los pulmones. Haría este movimiento dentro de la cavidad torácica durante la respiración. Cada vez que nosotros respiramos, el movimiento hace esto. Esto permite el movimiento de los pulmones. Órganos afectados. En la siguiente ilustración, que presenta un corte parasagital, se aprecia el interior de la cavidad torácica, en donde podemos observar al mediastino superior, que debido a las fracturas costales se encuentran afectados el nervio frénico, el nervio vago y también el arco aórtico. Y en el mediastino inferior se encuentran afectados lo que es el timo y la vena periocardiofrénica, y esto se produjo debido a la perforación producida por el séptimo arco costal. El pulmón izquierdo fue afectado debido a una herida penetrante desde el tórax hasta la cavidad pleural, dañando a su paso el bronquio principal izquierdo y las membranas pleurales. Planos y ejes de la localización de las lesiones. Para un mejor entendimiento de la ubicación de las lesiones con respecto a los planos y a los ejes, describiremos brevemente cada uno de ellos y realizaremos la ubicación de los traumatismos que sufre el paciente de acuerdo a la definición de cada uno. Aquí presentaré un esquema geográfico de los planos y ejes en el caso del paciente en el que se discute. Está el plano coronal, la lesión ubicada en el tórax anterior. Plano sagital, lesión ubicada en el lado izquierdo del tórax. Eje craneocaudal, lesión ubicada en el hemitórax izquierdo. Y el plano transversal, que sería la lesión en la región axial del cuerpo. Las lesiones que se van a ver a continuación
van a ser las lesiones óseas del tercero, cuarto y quinto arco costal anterior izquierdo. Estaría la lesión de los músculos intercostales y el paquete neurovascular de herida penetrante. Inmediatamente en la cavidad torácica, lo que vamos a ver es la cavidad pleuropulmonar y la cavidad mediastina. En la pleuropulmonar las lesiones están el neumotórax, el neumotórax simple y el neumotórax de atención. En la cavidad mediastina no hubo ningún daño, pero sí hubo ese cierto tipo de lesiones, que sería el taponamiento cardíaco, la lesión de la arteria pulmonar, lesión de la tráquea, penetración del esófago y lesión del esófago. Anatomía topográfica. El accidente de Mariano ha creado la alerta de hacer daño a la pleura parietal costal, la cual es fácilmente decolable de la pared torácica. Esto se puede llegar a visualizar en el plano de la fascia endotorácica. El factor seroso cubre la superficie interna de las costillas. La pleura parietal rebasa el orificio superior del tórax, el cual se proyecta más o menos a 3 centímetros. En este caso, un lugar gravemente afectado es el orificio superior del tórax, ya que el impacto que es generado hacia el cuerpo principalmente afecta a las vértebras torácicas, costillas y esternón. Luego, adentrando el daño a las pleuras parietales y creando un afecto grave a los pulmones, durante el accidente, los órganos intratorácicos han sido uno de los más afectados, principalmente a los pulmones, arteria aorta y vena cava inferior. En relación con el pulmón, este choque generó un traumatismo torácico severo por el accidente de tránsito, en lo cual el pulmón no llega a captar el oxígeno suficiente de una manera correcta como lo puede hacer en el día a día. El peligro de un gran hematoma puede ser ocasionar niveles peligrosamente bajos de oxígeno en el torrente sanguíneo de la persona afectada. La contusión pulmonar emitida hacia la persona consiste en la formación de un hematoma en el pulmón con sangre e hinchazón. El paciente presenta dolor debido a la lesión de la pared torácica y frecuentemente presenta sensación de falta de aire. Esto es identificado por medio de la radiografía de tórax. Bien, la herida penetrante al tórax genera un hemoneurotórax al paciente que sufrió el choque de tránsito, mediante la probabilidad de aumentar esta complejidad y prioridad al momento de establecer procedimientos diagnósticos y tratamientos. La presencia de un pequeño derrame, lo que sería el hemoneurotórax, se visualiza en la ruptura de adherencias pleuropulmonares en el paciente indicado. Esto siempre llega a ser acompañado junto a un colapso pulmonar de magnitud variable, ¿sí? Lo cual ocurre cuando se adentra aire al espacio pleural una vez ocurrió el accidente de tránsito. En la radiografía del tórax se puede presenciar que el paciente determina la realización de una proyección con expiración forzada. Una vez se disminuye el continente torácico sin modificar el volumen de aire extrapulmonar, se produce un mayor colapso pulmonar. Gracias. Anatomía clínica. El paciente que corresponde al nombre de Mariano
es ingresado al cuarto de urgencia con diagnóstico de politraumatismo. El examen físico del paciente con la dificultad respiratoria en el tórax determina la disminución de la ampliación y ablación del lado izquierdo a la palpación. El médico palpó crépito en los arcos costales, anterior al nivel tercero, cuarto y quinto arco costal. Se observa que la herida es penetrante al nivel séptimo del espacio intercostal en la línea media clavicular izquierda a la auscultación. El médico determinó la ausencia de ruidos respiratorios del lado izquierdo a la percusión de hiperresonancia del lado izquierdo. Se comprobó con rayos X y placas diagnósticas de tórax, donde se corrobora las fracturas costales y se puede comprobar o corroborar hemoneumotórax. En este punto es necesario utilizar la pleurotomía. El médico introduce un tubo de material plástico inerte en la cavidad pleural a través de una incisión en el tórax. Durante el proceso se drena el aire, líquido y sangre del paciente. Luego se instila las sustancias dentro de la cavidad pleural para así crear una adherencia en las superficies pleurales, lo cual tiene un nombre que es pleurodesis, ¿sí? Y así evitando la reacumulación constante de líquido y aire que se determina en el proceso quirúrgico. El médico también advierte que el procedimiento requiere de una anestesia local durante el proceso indicado. Este pabellón en donde se realiza el proceso quirúrgico es llamado en ese punto, que sería pabellón quirúrgico. Cuando finaliza la operación, el médico deja conectado el tubo a un sistema reservorio para acumular el aire o líquidos, los cuales serán medidos diariamente. Ello facilita la evacuación del aire y líquido pleural. El indicado paso es importante para conseguir que el pulmón vuelva a su estado normal. El médico explica que en caso de emitirse una infección de la cavidad pleural o del pulmón y hemorragia de grandes vasos sanguíneos, ¿sí? Estas complicaciones podrían llegar a requerir una intervención por parte de cirujanos, en los cuales principalmente se determinaría a urgencia. Bien, continuando, vamos ahora a la anatomía descriptiva del paciente. Primero, el paciente entró a la sala de urgencias con heridas muy altas y muy graves. Un trauma del tórax penetrante. Este es el resultado por una aplicación directa en él cuando se encontraba conduciendo. Sobre el área focal pequeña en la superficie extrema del tórax es donde se encuentra la lesión. Si el dolor del paciente está continuando, se evidencian nuevas lesiones en el cuerpo, lesiones superficiales y también algunas laceraciones. Las lesiones del tórax es menos
por eso se reduje. Los traumas del paciente están en un estado crítico, con muy poca probabilidad de sobrevivir. Debido a la relación anatómica que guardan la tráquea, los bronquios y el esófago con los grandes vasos, estas lesiones se asocian con hemorragias dirigidas hacia el tórax. También hacia la vía aérea, lo que provoca una asfixia asociada a la hipovolemia, y generalmente la muerte ocurriría inmediatamente. En este caso, el paciente aún se encuentra en estado crítico. También se congela al momento de utilizar las vías hospitalarias, donde se inmoviliza la columna vertical y también las hemorragias externas y también las internas de tal caso, donde también se inmovilizan las extremidades de medios de las férulas. En esta presencia de sangre en la cavidad pleural, clínicamente contiene la existencia de una matidez a la percusión del lado afectado del paciente. También conlleva a un compromiso respiratorio, porque dado el colapso pulmonar secundario a la ocupación del espacio pleural. Si observamos en una radiografía, se observa un navelamiento del hemitórax. Esto afecta también a grandes variables de desplazamiento mediastínico hacia el lado sano. Entonces, esto afectaría de igual forma hacia el otro lado. En la anatomía sistemática, primero hay que recordar que el paciente presenta alteraciones y cambios en todas las estructuras celulares a un nivel sistémico. Se va a producir una respuesta inflamatoria ante una agresión debido al impacto del accidente. Si en este espacio penetran aire y sangre, el trastorno se llamaría hemoneumotórax. Primero, hay que enfatizar que el paciente presenta en el pasaje del aire y de la sangre, donde en la cavidad pleural, un derrame donde la hemotosis sufre modificaciones. Estas modificaciones causarían un colapso pulmonar muy grave. El corazón se hallaría comprimido. También los elementos normalmente poco resistentes son afectados, como las aurículas y las venas, que también se encuentran comprimidas o aplastadas de igual forma. Por eso las bombas cardíacas son afectadas, haciendo que la presión sistémica caiga. Vemos que el lecho vascular pulmonar está aplastado de igual forma por el colapso. Si el volumen de sangre es importante, puede comprimir los pulmones y dificultar la respiración. En el paciente se descartó cualquier síntoma o cualquier trastorno de déficit. Cavidades afectadas. Entre las cavidades afectadas encontramos la cavidad torácica, que es el espacio limitado por la pared torácica que contiene los órganos primarios de los sistemas tanto respiratorio y circular. El compartimento central o el mediastino. En este se alberga lo que son las estructuras de conducción de las vísceras torácicas, con excepción de los pulmones. Este a su vez se subdivide en el mediastino superior y el mediastino inferior. El mediastino inferior se encuentra en la tráquea, el esófago, los grandes vasos y el timo. Y en el mediastino inferior, que a su vez se subdivide también, encontramos lo que es el mediastino anterior, que este se encuentra ubicado en el espacio entre el corazón y el peto esternón costal. También se encuentra lo que es el mediastino medio, en que está ocupado por el corazón. Y el mediastino posterior, que es el lugar donde se encuentra la aorta descendente.
La pleura es una membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones y reviste el interior de la cavidad torácica. Entre las membranas de la pleura existe un pequeño espacio que normalmente está lleno de una pequeña cantidad de líquido. Este líquido ayuda a las dos membranas de la pleura a deslizarse suavemente una contra otra cuando los pulmones inhalan y exhalan. El problema en este caso es un hemotórax por herida penetrante hacia la cavidad pleural, en donde hubo en el paciente una acumulación de sangre debido al traumatismo dado en el accidente. Datos importantes de este caso es que es un desgarre de la arteria aorta parcial. La arteria aorta parcial es un gran vaso sanguíneo. Esto compromete la vida del paciente. Encontraremos una presión arterial disminuida y una frecuencia cardíaca aumentada. Pero como es un desgarramiento parcial de la pared y la capa exterior queda intacta, la vida del paciente es variable. Por eso es necesario una identificación rápida de esto y para poder así darle el tratamiento adecuado. También por el hemotórax causará una frecuencia respiratoria aumentada. Todo esto ya depende del médico en determinar qué se debe atender con mayor urgencia, y es importante que apenas el paciente llegue se le deben tomar los signos vitales.